¿Cómo están? Para poder cantar vamos a tener en cuenta siempre la cantidad de aire que va a necesitar una frase. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siempre inhalando y exhalando. Pero podemos inhalar tanto por nariz como por boca de acuerdo a la necesidad que tengamos a la hora de cantar. Lo que es muy importante es cómo vamos a fraccionar el ingreso del aire, ¿sí? Tomo mucho aire, está bien, pero ahora ¿cuánto aire sale? Porque yo lo que necesito es que haya más sonido y menos aire. Entonces debo lograr eso. Lo vamos a hacer con un juego muy dinámico. Voy a respirar antes de decir cada una de las frases y voy a ir agregando elementos a la canción y cuanto más elementos tenga, más tiempo de aire tengo que tener yo para poder nombrar cada uno de los elementos que voy agregando a mi barco. Yo voy a hacer un ejemplo re cortito, pero ustedes después en sus casas le van agregando la cantidad de elementos que quieran al barco y van viendo cuánto tiempo resisten con una sola respiración. Se dice un solo fiato, o sea, una sola toma de aire. ¿Sí? La canción dice así. Había un barco en el fondo de la mar. Había un barco en el fondo de la mar. Había un barco, había un barco, había un barco en el fondo de la mar. Ahí tomé aire perfecto, ¿verdad? Ahora le vamos a agregar un palo al barco. Había un palo en el barco en el fondo de la mar. Había un palo en el barco en el fondo de la mar. Había un palo, había un palo, había un palo en el barco en el fondo de la mar. Bien, vamos agregando más elementos. Había un trapo. Había un trapo en el palo en el barco en el fondo de la mar. Había un trapo en el palo en el barco en el fondo de la mar. Había un trapo, había un trapo, había un trapo en el palo en el barco en el fondo de la mar. Vamos a agregar más elementos. Había un pelo en el trapo, en el palo, en el barco, en el fondo de la mar. Había un pelo en el trapo, en el palo, en el barco, en el fondo de la mar. Había un pelo, había un pelo, había un pelo en el trapo, en el palo, en el barco, en el fondo de la mar. Y así ustedes van a ir agregando la cantidad de elementos que quieran, pero la intención es de que ustedes puedan mantener la mayor cantidad de aire y cantar toda la frase de los elementos que se agreguen.